Buenas tardes a todos. En nombre de la facultad, antes que nada, bienvenidos. Quiero agradecer especialmente, por supuesto, a nuestros dos invitados en el día de hoy, Carlos Stener y Gabriel Odone, quienes se mostraron dispuestos a participar en un evento de esta naturaleza. Un evento muy particular y muy especial para nosotros, porque implica en un marco de un proceso de transformaciones que está viviendo la facultad a distintos niveles, está vinculado, por supuesto, a los cambios en las currículas de grado, la ampliación de las ofertas de posgrado que está haciendo la facultad. Está vinculado también a una reestructuración académica del organigrama de la propia facultad. Tiene también como sus componentes en esa estrategia de repensarnos como institución y de rediseñarnos en el nuevo Uruguay de hoy. Rediseñar en particular nuestro vínculo con los egresados. ¿Sí? Los egresados sin duda son parte constitutiva de esta casa de estudios. Lo son así porque la propia ley orgánica lo establece, pero lo son desde el punto de vista sustantivo porque son el objeto en última instancia del quehacer universitario. Tenemos un número muy importante de egresados de esta casa de estudios y sin embargo nuestro vínculo en términos sustantivos muchas veces es relativamente débil. Hay una iniciativa que proviene del orden de egresados, por eso me acompaña en este momento Jack Konigieski, que es integrante del Consejo de la Facultad, por el orden de egresados, y que nosotros acompañamos desde decanato, que implica una estrategia de construir vínculos y puentes con el conjunto de la masa de egresados de nuestra institución, para abrir el espacio, en primer lugar, para que vuelvan a ingresar a esta casa de estudios, y en segundo lugar, para que sientan esos vínculos informales, pero canalizados desde facultad, como un espacio propio. Hemos comenzado a construir el día de hoy una base de datos con egresados que están interesados en participar en eventos de distinta naturaleza. Vamos a intentar que a partir de esa base de datos pasen, en primer lugar, dos pequeñas cosas, pero que pensamos que pueden ser una semilla para desarrollos futuros. En primer lugar, que esa propia base de datos sirva para que se vinculen entre sí aquellos que están interesados en desarrollar actividades con respecto a la facultad. Y en segundo lugar, que constituya también un medio para canalizar un boletín bimensual, trimestral, con información, con invitaciones a otro tipo de eventos, otro tipo de actividades de distinta naturaleza que reconstituyan ese puente que en realidad es parte también de que hacer cualquier institución universitaria. ¿Sí? La institución universitaria muchas veces está muy centrada en la relación entre docentes y estudiantes, pero con el cuerpo de egresados todas las instituciones universitarias en el mundo intentan también construir un espacio de pertenencia relevante y para nosotros pretendemos que para la facultad deje de ser solamente un espacio en donde ese vínculo se da a través de las elecciones universitarias, sino que también se vuelva un espacio sustantivo, en donde los egresados se encuentran aquí, un espacio de pertenencia y un espacio donde pueden realizar un conjunto de actividades que hacen a las ciencias económicas, que hacen a su condición de integrante de esta casa de estudios. Así que bienvenidos, gracias a Gabriel, gracias a Carlos por participar en este evento, que además sustantivamente es importante. Vivimos en un momento en donde si algo le pasa a este pequeño país es vivir en el marco de una incertidumbre global que hace a la crisis europea, por supuesto, pero hace también a las dificultades de recuperación en Estados Unidos y a la incertidumbre global que se vive en un mundo, justo en un contexto donde Uruguay ha mostrado en los últimos años tasas de crecimiento históricamente importantes. Entonces, analizar e intentar compartir entre todos cuáles son los desafíos que presenta la coyuntura en este momento parece por sí una buena excusa para pensar este tipo de instancias de aquí a más. Lo dejo a Jackie, que va a hacer una... Bueno, en primer lugar, quiero agradecerles a todos la presencia en este evento, que de alguna manera constituye, digamos, el punto de partida de una idea que estamos instrumentando desde hace un tiempo y que hoy podemos dar el primer paso. Esto va a seguir, va a haber un plan anual de eventos en los cuales vamos a incorporar toda la temática que hace referencia a la profesión, es decir, y para algunos profesionales que tenían una inquietud en cuanto a que de alguna manera se priorizan los temas económicos, es decir, les queremos manifestar que en la agenda van a estar presentes todos los temas que abarca el grado de la facultad, es decir, y también fundamentalmente, es decir, lógicamente los que tienen que ver con el área administrativa contable de la facultad, que es de alguna manera el sector mayoritario. En ese sentido también estamos buscando instrumentar en el Consejo de la Facultad pasos a reiniciar algo que hace
40 años que se perdió, que es la investigación en el área de administración y contabilidad con la desaparición del instituto. Es decir, ya algunos pasos se han dado en ese sentido, estamos haciendo esfuerzos, el decano ha manifestado, igual que todo el Consejo, la voluntad de ir avanzando rápidamente en ese sentido y posiblemente en muy poco tiempo podremos ir concretando algunos pasos para que esa idea, esa realidad se haga presente. También manifestarle que el tema de esta conferencia, si bien si puede tener un rasgo más apuntando a la economía, de alguna manera es un tema de interés general, es decir, que trasciende el ámbito de los economistas y abarca a todos los que de alguna manera estamos desempeñando la profesión en diversos ámbitos. Y que por último, es decir, quería manifestarles, es decir, que seguramente ustedes antes de ingresar en esta aula han visto una placa en el hall donde los estudiantes de la generación 1954, cuando cumplieron 50 años de su ingreso a facultad, homenajearon, agradeciéndole a la facultad todo lo que les había brindado. Yo creo, como egresado, que nosotros tenemos una hipoteca muy grande con la facultad, porque todo lo que de alguna manera logramos en el ámbito profesional es gracias a lo que la facultad nos brindó. Y por eso creo que debemos acercarnos a la facultad, integrarnos a la facultad, participar del cogobierno universitario y al mismo tiempo contribuir a que esta facultad crezca en todos los planos, logrando que vuelva a ser, ocupar el lugar que una vez tuvo en toda la educación de Latinoamérica. Por eso los invito a participar de este evento, de los próximos eventos. Ya tenemos en vista un evento en el mes de diciembre con el contador Enrique Iglesias, el cual van a recibir ustedes también la comunicación de vida y de todos los eventos que se planifican a partir del próximo año. Eso será un acto de reciprocidad y de contribución a todo lo que la facultad nos dio para nuestra formación. Por lo tanto, les agradezco nuevamente su presencia y espero contar con todos ustedes en las próximas actividades y también con inquietudes para plantear aspiraciones de que pueda tener este tipo de relacionamiento. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores por haberme invitado a estar hoy aquí y en particular a las autoridades de la facultad. Para mí es un honor estar en la facultad, de la cual soy miembro como profesor y como egresado, y de la cual fui estudiante. Así que agradezco que en esta primera actividad organizada me hayan invitado a mí a participar junto a Carlos, que además hasta hace bien poco he sido un protagonista destacado de la vida uruguaya en el exterior y por lo tanto es un conocedor en la profundidad de algunos de los entretelones que la crisis está dejando. Dicho eso, el segundo comentario menor, pero que quiero dejarlo claro, cometí el error de no quitarle al formato de la presentación el nombre de la firma del que soy socio. Yo aquí estoy hoy como profesor universitario, fue un descuido mío y ahora no lo puedo sacar a la plantilla, así que esto es a nombre y estricta responsabilidad mía lo que voy a decir. La idea básicamente es que repase revista a estos dos puntos. En primer lugar, cuáles son los desafíos o los legados que la crisis en el mundo industrializado está dejando hoy para los países emergentes, en particular para un país como Uruguay. Y en segundo lugar, tratar de listar de manera relativamente rápida los desafíos que esa situación internacional relativamente novedosa y que está en permanente evolución, como recién Rodrigo señalaba, está poniendo sobre la mesa. Entonces, sin más, la idea es ir rápidamente sobre... Ahí está mejor. Ahí está mejor. Perdón, ¿se escucha mejor ahí? Disculpen. Bueno, la idea es pasar revista a estos dos puntos. Rápidamente, la idea es entrar primero en el escenario externo que Uruguay enfrenta y que probablemente va a enfrentar en los próximos años. Dos mensajes centrales me parece poner sobre la mesa. Estamos ante un evento de sobreendeudamiento muy extraordinario, probablemente no observado desde los años 30 en las economías industrializadas,
y todo el menú de políticas desplegado para enfrentar ese problema va a dejar por delante un escenario de tasas de interés bajas y un escenario de dólar barato, algo que es bien relevante para Uruguay, como vamos a ver rápidamente. Pero a su vez, ese escenario de dólar débil y de alta volatilidad financiera como consecuencia de la situación en Europa, sobre todo, está alentando un fenómeno de guerra de monedas que plantea desafíos enormes para una economía como la uruguaya, en tanto es una economía pequeña y abierta, y además está generando un escenario de mayor proteccionismo y mayor activismo estatal que también plantea un cambio en las reglas de juego relativamente recientes en la economía internacional. Déjenme mostrarles algunos elementos de la crisis del mundo industrializado. Lo que ustedes ven allí es una relación entre la deuda bruta, total, de las economías, tanto deuda pública como privada, en relación a su producto. El eje horizontal muestra la trayectoria del tiempo de 1970 a nuestros días, y lo que muestra que, paradójicamente, este es un fenómeno de sobreendeudamiento en los países industrializados y además un fenómeno de sobreendeudamiento particularmente marcado. Probablemente no tengamos, como decía recién, un evento de esta naturaleza desde los años 30, cuando tuvimos situaciones extremas para la economía internacional. Un reciente trabajo de un economista jefe del Fondo Monetario Internacional hasta hace bien poco, el señor Rogov, pone sobre la mesa una constatación, una regularidad empírica, no teoría económica, sino una regularidad empírica que enseña lo siguiente: cuando el mundo enfrenta crisis de sobreendeudamiento, cuando hay economías que enfrentan crisis de sobreendeudamiento, lo que sobreviene es una afectación de la tasa de crecimiento del país que atraviesa esa situación durante un periodo prolongado de aproximadamente entre 1 punto y 1,5 puntos de recorte de la tasa de crecimiento que se verificaba antes que la crisis tuviera lugar. Por tanto, el primer comentario que podemos hacer es: el mundo es muy probable que en los próximos años, y ya lo está haciendo, esté creciendo por debajo de lo que lo vino haciendo en los últimos 20 años, y eso será entre 1 punto y 1,5 puntos en relación a lo que venía siendo la tasa de crecimiento normal. Y lo segundo, y tan importante como el anterior, es que el mundo que vamos a ver es un mundo de tasas baratas, de tasas bajas, porque es parte de la regularidad empírica que este trabajo pone sobre la mesa después de estudiar 200 años de historia en la crisis financiera. Estos son dos elementos importantes porque indica que el mundo industrializado va a crecer menos. Eso tiene consecuencias sobre los países emergentes, en particular sobre China e India, que han desarrollado toda su estrategia de crecimiento para colocar sus productos en el mundo industrializado. Pero también tiene consecuencias sobre los mercados financieros, porque entre otras cosas unas tasas de interés bajas suponen dólar barato supone precio de los commodities altos porque se transan en dólares, y además flujos de capitales relativamente favorables para los países emergentes, o sea, ingresos de capitales para países como los nuestros mientras no tengamos accidentes, lo que presiona sobre nuestras monedas, generando apreciación del tipo de cambio y erosionando nuestra competitividad, como vamos a ver enseguida. Pero este escenario me parece que es bien importante que lo mantengamos en la mira. Todo lo que está ocurriendo está en línea con lo que la predicción de este trabajo muestra a partir de lo que es una crisis de sobreendeudamiento y sus consecuencias sobre los países que la enfrentan. Dicho eso, déjenme decirles dos o tres comentarios sobre Estados Unidos y Europa para terminar de dibujar el escenario internacional. La tasa de crecimiento de Estados Unidos es positiva, después de haber atravesado en 2008 el evento agudo que atravesó, pero sin embargo está creciendo por debajo de su trayectoria de largo plazo, está casi 1 punto por debajo, y la recuperación, como ha dicho el presidente de la Reserva Federal, sigue siendo decepcionante. Básicamente, ¿por qué? Porque el consumo en Estados Unidos no termina de recuperarse. En Estados Unidos el 70% del producto es el consumo y, por lo tanto, mientras los consumidores no recobren salud, el consumo permanece relativamente a crecimientos bajos, y eso genera que la recuperación no termine de consolidarse. La razón por la que los consumidores atraviesan por una situación complicada son esencialmente estas dos que están exhibidas aquí. En primer lugar, hay una alta tasa de desempleo. La tasa de desempleo se ubica en torno del 8% de la población activa, cuando la tasa normal en Estados Unidos se ubica entre 4 y 5%. Es verdad que la tasa viene descendiendo en forma consistente desde el pico máximo que alcanzó el 10, pero también es cierto que el ritmo al que viene descendiendo es un ritmo mucho más lento del que todos pensábamos que iba a ocurrir hace tan solo 4 años. De hecho, como muestran las barras azules continuas del gráfico, medidas sobre el eje de la derecha, el ritmo al que viene creando puestos de trabajo Estados Unidos se ubica en los 200.000 puestos de trabajo mensuales, una cifra que está casi 150.000 puestos de trabajo menos de lo que se requeriría para que la tasa de desempleo se ubique en los próximos 3 años en 5%. O sea, Estados Unidos
está creando empleo para un ritmo en el cual probablemente requiera volver a los niveles de desempleo habituales, no en los próximos 3, 4 años, sino probablemente en los próximos 6 o 7 años. Primera razón por la cual la economía norteamericana no recupera la salud de sus consumidores: alto nivel de desempleo, muchas personas desocupadas, familias que tienen en su hogar personas que no tienen un ingreso estable y por lo tanto baja propensión a consumir. Pero además de este fenómeno, que es un típico fenómeno de ingreso, hay un efecto riqueza sobre las familias norteamericanas. Familias norteamericanas tienen hoy un patrimonio neto negativo. ¿Qué quiere decir esto? Tienen deudas que sus valores superan el valor de los activos que tienen a su disposición. Dicho en otras palabras, tienen deudas hipotecarias. Si vendieran las propiedades inmobiliarias en el mercado, lo que ocurriría sería que obtendrían un dinero que no les sería suficiente para cancelar el préstamo que tienen tomado. Por lo tanto, tienen un patrimonio neto negativo, lo cual los hace no sujetos de crédito, razón por la cual no pueden ingresar en el mercado financiero y no acceden al crédito que está disponible a tasas relativamente baratas gracias a la política económica, pero la economía no termina de encontrar la salud. Por lo tanto, aquí hay un problema central y esa es la razón principal por la cual se requieren todavía de estímulos adicionales de política, tanto fiscal como monetaria, y afortunadamente ayer los resultados electorales en Estados Unidos ponen sobre la mesa que el sentido común y el conocimiento técnico más o menos consistente va a permanecer en los cargos de decisión en Estados Unidos. Me refiero a Timothy Geithner y su entorno, y a Ben Bernanke y su entorno, que están garantizados en el apoyo que tienen de la administración Obama. El problema que tenemos es que para que la continuidad de los estímulos fiscales permanezca en el tiempo, es que yo no sé si ustedes se acuerdan que el año pasado tuvimos una discusión muy fuerte entre republicanos y demócratas, por el cual, dado que el techo de endeudamiento autorizado por el Congreso de Estados Unidos estaba tocando su límite, hubo que hacer unos acuerdos especiales de última hora, si no Estados Unidos ingresaba en un default técnico porque no iba a poder renovar su deuda que vencía, para poder tener durante un tiempo la posibilidad de extender o aumentar el techo de la deuda. Eso ocurrió y esos acuerdos vencen el 31 de diciembre de este año. Por lo tanto, en enero del 2013 se procesan, de acuerdo a esos acuerdos celebrados el año pasado, unos ajustes automáticos que implican más impuestos y contracción de gastos. Eso fue lo que los republicanos lograron imponerle a los demócratas en la negociación que tuvieron. El problema es que la oficina del Congreso de Estados Unidos, una oficina técnica e independiente de cualquier pelo político, lo que nos cuenta es que si esos acuerdos automáticos tuvieran lugar, la tasa de crecimiento de Estados Unidos de los próximos años pagaría un precio de casi 2 puntos porcentuales de crecimiento menores. O sea que si esos acuerdos automáticos tienen lugar, si no son revisados antes de fin de año, la ayuda fiscal no va a estar allí y por lo tanto la tasa de crecimiento de los próximos años va a estar resentida. Por lo tanto se requieren, ahora que el escenario electoral se despejó, negociaciones con el propósito de permitir que estos ajustes automáticos no generen estos ajustes fiscales que provocarán en el corto plazo un desvío en la tasa de crecimiento, que es el principal problema que Estados Unidos tiene. Como los acuerdos automáticos dependen de variables políticas y esas variables políticas todavía recién están en proceso de resolución, las únicas herramientas que seguían disponibles hasta hace unas horas en Estados Unidos es la política monetaria, que sigue siendo notoriamente expansiva. Lo que ustedes ven allí es la trayectoria de la hoja de balance de la Reserva Federal. La Reserva Federal ha incrementado, básicamente eso es la base monetaria, en 3 veces la base monetaria que había hace tan solo 3-4 años, mostrando la agresividad de la política monetaria que ha desplegado las administraciones de la Reserva Federal, pero ahora con la nueva aprobación o la autorización para un tercer tramo del Quantitative Easing 3, vamos a una expansión probable en los próximos años, como ustedes ven allí en la línea azul continua que se prolonga sin fecha de determinación, que podría provocar un aumento casi de la misma magnitud en la hoja de balance de la Reserva Federal del que hemos tenido hasta ahora. Por lo tanto, todo este escenario donde la política monetaria tiene que seguir siendo tan agresiva en materia de expansión monetaria, lo que nos asegura es tasas bajas, y eso quiere decir flujos de capitales en condiciones normales sobre países que tienen tasas de interés positivas en términos de dólares, como es Uruguay o Brasil, y sobre todo un dólar débil. El dólar no tiene de ningún punto de vista un fundamento para recuperarse, por lo menos en los 3 o 4 próximos años, porque todo el accionar de la política monetaria y de la política fiscal, pero sobre todo la monetaria en Estados Unidos, va a conducir a estimular un dólar barato.
mientras eso ocurre en Estados Unidos. La situación de Europa es mucho más compleja, extraordinariamente más compleja. Europa se encamina peligrosamente hacia una depresión. Todos sabemos en esta facultad que la depresión es algo a lo que los economistas le tenemos mucho miedo. No tenemos ni teoría ni evidencia empírica suficiente como para saber cómo tratar una depresión. Japón estuvo 10 años sumergido en una depresión sin que supiéramos muy bien qué hacer con la economía. Por lo tanto, se requieren esfuerzos denodados para evitar, como lo hizo Estados Unidos, una depresión en Europa. Mientras la coordinación política en Europa toma las medidas necesarias, la eurozona ya atraviesa una situación de recesión bastante generalizada, sobre todo en los países de la periferia, y la tasa de desempleo se ubica en los niveles más altos que hemos conocido desde la creación del euro e incluso en comparación con la situación previa a la creación del euro. El problema que tenemos en Europa, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, es que el gobierno de la zona euro es un gobierno fragmentado, que tiene multiplicidad de componentes, multiplicidad de instituciones y por tanto la coordinación de decisiones políticas no tiene nada que ver en el seno de la Unión Europea con el seno de la Reserva Federal. Cuando el Estado de California quebró, porque quebró en el año 2008, prácticamente fue un evento que transcurrió desapercibido para la mayoría de los habitantes del mundo porque el Tesoro norteamericano asistió financieramente con cargo a los ciudadanos y contribuyentes de la Unión, y por lo tanto el Estado de California pudo pagar sus sueldos y sus pasividades. Eso no es lo que pasa hoy con los griegos ni con los portugueses, porque los alemanes, los austríacos, los finlandeses no están dispuestos a pagar en parte lo que ellos consideran que es la fiesta que los griegos, españoles, italianos han desplegado, sobre todo en el caso de los griegos que además trampearon las cifras fiscales para poder converger a Maastricht y por lo tanto ser miembros de la Unión Europea. Resultado, la situación de Europa es muy heterogénea. Países con altas tasas de desempleo como son España, Grecia, Portugal e Irlanda, países con altos déficits fiscales como Irlanda, España, Grecia y Chipre y demás, países con bajos niveles de problemas fiscales y bajos niveles de tasa de desempleo, y con saldos en cuenta corriente también muy diferentes, países con superávit fiscal en cuenta corriente, como es el caso de Alemania, como es parcialmente Francia, y países con mucho déficit en cuenta corriente. Imagínense que diseñar una política macroeconómica monetaria, que es la única que hoy está disponible para la Unión Monetaria, para atacar todos los problemas de distinto tipo que estos países tienen, es muy difícil y por lo tanto, dado que es muy difícil, se requieren soluciones políticas que no emergen con claridad porque los mandatos que los gobernantes tienen en la Unión Europea no son lo suficientemente fuertes como para que las soluciones de emergencia, como en Estados Unidos, emerjan con rapidez. Por lo tanto, hay dos caminos posibles. O los periféricos se abaratan en términos reales, dados sus problemas de competitividad, y abaratarse en términos reales supone descensos nominales de salarios, y eso supone altas tasas de desempleo por periodos persistentes y prolongados, o algunos de esos países abandonan la zona euro. Todos sabemos que los ajustes reales, y tenemos un ejemplo aquí enfrente en Argentina en el 2001, en pleno siglo XX, XXI, no pueden procesarse como se procesaba en el siglo XIX, entre otras cosas porque hay una sociedad civil organizada, porque hay voto universal, como no había en el siglo XIX, y por lo tanto imponer ajustes macroeconómicos que supongan tasas de desempleo del 20-25%, ajustes fiscales que sean de recortes del gasto público de la mitad de lo que se gastaba antes, no son practicables en estas sociedades y por lo tanto es un consenso en casi todos los economistas que los países de la periferia, sobre todo Grecia y Portugal, dudas con España y con Italia, terminarán abandonando la zona euro, devaluando sus monedas para lograr vía devaluación mejorar su competitividad respecto de los países de la zona euro y con eso hacer un ajuste externo típico como el que hacemos nosotros cuando enfrentamos este tipo de problemas como ocurrió en 2002. Por lo tanto, el problema que tiene Europa es muy complejo, básicamente porque la política monetaria unificada no permite por sí sola resolver todas estas asimetrías de situaciones que hoy están presentes en las diferentes realidades económicas de Europa. No hay una integración fiscal, lo que impide compensar las carencias que la política monetaria tiene. Cada país tiene su política fiscal, lo que es peor. Hay países que tienen delegadas las atribuciones fiscales a regiones, como es el caso de España, con lo cual los que quiebran no son necesariamente los países, sino las regiones de los países, con lo cual el problema es de una envergadura política compleja. Los mercados de bienes están imperfectamente integrados. Esto es un tema bien interesante de mirar. Hay varios artículos que muestran cómo un mismo producto
la misma camisa, en la misma tienda Zara en Berlín cuesta más barato que lo que cuesta en Madrid. Esto muestra claramente que hay un problema severo de integración del mercado de bienes. Esos bienes deberían estar arbitrados por precios y si deberían valer más caros en Alemania porque la productividad del trabajo es mayor en Alemania que en España y sin embargo el evento es exactamente al revés, lo cual demuestra que toda esta trayectoria de convergencia en Europa fue imperfecta porque los mercados de bienes no estuvieron integrados. Obviamente los mercados de trabajo no están integrados como en Estados Unidos, la gente no migra con la misma facilidad, hasta por razones idiomáticas, como migra en Estados Unidos, todo lo cual rigidiza el ajuste, y además la supervisión bancaria no está centralizada, de tal manera que el Banco Central Europeo es resistente a dar asistencia financiera de manera generosa y además de eso no sabe muy bien qué es lo que hay dentro de los bancos que están regulados por gente que no son ellos mismos. El lío de Europa es muy grande. No es un lío económico, es un lío político, no tiene nada que ver con la economía esto. Todos sabíamos, todos los economistas sabíamos, y de hecho los economistas norteamericanos durante muchos años describieron que era un error ingresar en la Unión Monetaria de la zona euro, porque describían que cuando los shocks se acumularan iba a ser muy difícil gestionar en una unión monetaria imperfecta como esta. Krugman es particularmente destacado por haber sostenido esta posición. Sin embargo, siempre la respuesta de los economistas europeos, a mí me tocó vivir en Europa justamente cuando se discutían las condiciones de Maastricht, a primera mitad de los 90, mientras hacía mi doctorado, la respuesta de los economistas europeos, a la cual yo siempre adherí y creí, es: los americanos no terminan de entender lo que nosotros estamos construyendo, esto no es una unión económica, esto es una unión política, y el día que esos shocks se acumulen, la decisión política primará sobre la decisión económica y por lo tanto estarán todos los dineros necesarios sobre la mesa para resolver el problema. ¿Por qué? Porque el compromiso de no pelearnos más y de cooperar los europeos prima por sobre cualquier decisión económica. Y ese es principalmente el problema que hoy hay en Europa. Las generaciones mayoritarias hoy en Europa no vivieron la Europa no cooperante, no vivieron las consecuencias de la Europa beligerante y por lo tanto no están dispuestos a pagar cualquier precio en aras de mantener la cohesión europea. Esto es un problema político, no es un problema económico, las decisiones económicas están sobre la mesa, basta que alguien decida qué camino recorrer, pero lo que hace falta en Europa es que alguien finalmente decida cuál es la trayectoria que se impone a una alternativa que es la que los alemanes han definido, que es la de la austeridad y la de practicar ajustes, en mi opinión, imposibles de ejecutar en países democráticamente gobernados. En ese contexto de dólar débil y de tasas de interés bajas, y simplemente para comprender eventos que pueden tener lugar o que están teniendo lugar en la economía internacional, vamos a ver, y ya hemos visto, momentos en los cuales el dólar se fortalece a nivel global y que hay presiones o rallies sobre el dólar. De hecho, en Uruguay lo vimos, el dólar estaba a 19,5 y un día nos enteramos que estaba en 22, mostrando que el dólar se había fortalecido para después volver para atrás. Básicamente lo que está ocurriendo allí es que el dólar tiene todos sus fundamentos débiles, pero hay episodios puntuales en Europa, que es la principal fuente de incertidumbre a nivel global, que jalonean procesos de lo que se conoce en la jerga financiera de flight to quality, de salidas de capitales de los países a buscar refugio. El refugio sigue siendo Estados Unidos y eso genera apreciaciones transitorias del dólar, no por razones de fortaleza de Estados Unidos, sino por los temores que se alojan en el resto de la economía. Por tanto, a lo que vamos a estar acostumbrados en los próximos meses es a un dólar barato, pero con jalonamientos de dólar que se aprecia en momentos en los cuales haya una mala noticia en Europa, cuando Grecia abandone el euro, cuando Portugal eventualmente requiera algún tipo de asistencia financiera adicional o cuando España finalmente pida el rescate. En todo este escenario, para no detenerme mucho, solamente comentarles lo siguiente. Mientras todo esto ocurre, China e India han logrado, por ahora, parcialmente, seguir creciendo a tasas relativamente razonables, por lo tanto la demanda por alimentos está allí y por lo tanto los precios de los commodities siguen mostrando, como muestra el gráfico de arriba, niveles extraordinariamente elevados. Demanda china e India genuina presiona sobre los precios de los alimentos, pero además dólar barato, dado que los bienes estos se transan en dólares, supone precios de los commodities altos. Por lo tanto, mientras esto ocurre en el horizonte, Uruguay no le va tan mal porque tenemos unos precios internacionales relativamente favorables. Pero al mismo tiempo, lo que tenemos es en varios países del mundo, en particular en Brasil, con su ministro de Economía, Guido Mantega, declarándolo así,
no vamos a permitir que las políticas monetarias norteamericanas destinadas a resolver sus problemas generen problemas de apreciaciones espurias en nuestro tipo de cambio y eso nos genere problemas de competitividad. Y por lo tanto lo que hemos estado viendo desde hace unos cuantos meses, desde septiembre del año pasado a la fecha, es mucha agresividad monetaria en muchos otros países, mostrando que, bueno, en el caso de Brasil, lo muestra el gráfico este que está aquí, un tipo de cambio que se movió de 1,7 a 2,1, mostrando que los brasileños lograron desplazar su moneda, como consecuencia de haber ingresado en esta guerra de monedas, en las cuales muchos países, por temor a que la apreciación de sus monedas frente al dólar les erosionara su competitividad, actúan y tratan de impedir que este fenómeno tenga lugar. O sea que el mundo está dominado hoy por un dólar barato, volátil, pero al mismo tiempo jaloneado por guerra de monedas en todas las direcciones que hacen que las paridades cambiarias estén más inestables que antes. Como si esto fuera poco, nuestra región, nuestro principal destino comercial sigue siendo nuestra región, Argentina y Brasil. Brasil el 25% de nuestras exportaciones de bienes, Argentina el 10%, el 8%. Se ha desacelerado, se está protegiendo y se está abaratando en relación a Uruguay. O sea que Uruguay está recibiendo por ese lado 3 golpes simultáneos. Nuestros socios comerciales se protegen, se abaratan y además se desaceleran como Brasil se desaceleró recientemente. Este es un desafío importante para Uruguay, como volveré rápidamente sobre ello al final en mis conclusiones. Este es el escenario internacional en el cual Uruguay se está desenvolviendo, que es un escenario bastante distinto al que tuvimos en los últimos 30 años. El escenario que conocíamos era un escenario de tasas de interés altas en el mundo, de alto crecimiento industrializado, de precios de los commodities volátiles con cierta tendencia a recuperarse, con una región relativamente dinámica y con nuestro principal mercado estrategia de inserción externa, que era el Mercosur. Si ustedes analizan los acontecimientos de los últimos 5 años, todas esas certezas que rigieron desde los años 70 con oscilaciones están patas para arriba. Y por lo tanto lo que estamos atravesando hoy es un escenario en el cual el país tiene que tomar o decodificar todos estos acontecimientos de tipo internacional, tratar de identificar qué cosas son transitorias, qué cosas son permanentes, para poder repensar algunos de los desafíos que tiene por delante para atravesar exitosamente o para consolidar estos últimos años de crecimiento favorables. Y básicamente los 3 puntos que yo pongo sobre desafíos son estos 3 que están aquí. Es indispensable preservar la estabilidad de precios lograda, es importantísimo que en el corto plazo, me refiero a 2013, 2014, evitemos un ajuste real excesivo de la economía con caída de actividad y tenemos que repensar mínimamente nuestra inserción externa. No son desafíos de largo plazo, son simplemente desafíos de corto plazo. Cuando hablamos de preservar la estabilidad de precios, esta es la historia de Uruguay que muchos de ustedes conocieron. Este es un país que entre 1955 y 1998 tuvo una inflación promedio anual del 63%, y esto es lo que ocurrió en la década del 90. Este país practicó una política antiinflacionaria costosa en términos de actividad, costosa en términos de puestos de trabajo, pero exitosa, porque al final de esa política, más allá del accidente de la crisis del 2002, la inflación está en un dígito, y eso ni siquiera es patrimonio de una sola administración, porque hubo una continuidad en el manejo macroeconómico. Ese es un activo fundamental que la sociedad construyó, porque una economía inflacionaria es una economía que asigna mal sus recursos, que redistribuye sus ingresos de una manera muy injusta, y por lo tanto es vital que esa estabilidad de precios lograda, que costó mucho, la preservemos. Y sin embargo, en esta coyuntura en la que estamos, la estabilidad de precios está comprometida por diversas razones. De hecho, estamos con una inflación anual cerrada en casi 9,12%, peligrosamente cerca del 10%. ¿Por qué peligrosamente? Porque si la inflación toca el 10% una sola vez, el gobierno debe convocar al Consejo Superior Salarial del sector público para renegociar todos los sueldos del sector público, algo que no es fácil de instrumentar, y esa es la razón principal, porque cuando la inflación se acerca al 9%, el gobierno despliega todas las medidas, incluso aquellas medidas que son de uso recomendable solo en situaciones de emergencia, para evitar que la inflación le toque el 10%. Y en esa situación estamos, permanentemente violando el rango meta del Banco Central, que establece que la meta inflacionaria de este país está entre 4 y 6%. Lo que más nos preocupa es que la inflación tendencial, o sea, el componente no volátil, el componente firme de la inflación, está por encima de 8, y sobre esto es lo que hay que actuar, porque esto no se actúa con los controles de precios que está el gobierno instrumentando.
Para combatir este problema de inflación, el gobierno ha tenido que tolerar una política monetaria más contractiva de lo que debería. De hecho, estamos yendo a contramano de toda la región. Somos el único país de la región que estamos subiendo nuestra tasa de interés, mientras toda la región está bajando su tasa de interés, y eso ha provocado una apreciación adicional del peso uruguayo, lo que genera un problema de competitividad que ustedes ven en este gráfico, en la paridad con el gráfico de aquí, de la izquierda de abajo. La paridad con el real se ha erosionado de esta zona de estabilidad en la que habíamos entrado, y sobre todo nuestros precios relativos en dólares con Brasil se están deteriorando, mostrando que hoy estamos más caros de lo que estábamos hace tan solo 3-4 meses en relación a la economía brasileña. O sea que, en parte, las dificultades que tiene la política económica para atacar el problema de inflación está haciéndole pagar un precio excesivo en términos de erosión de la competitividad. Por eso es que el gobierno ha estado instrumentando medidas de emergencia, típicamente de emergencias transitorias, que son útiles, que son totalmente compatibles dada la situación que enfrenta, pero que todos sabemos que son de muy corto plazo y que sus efectos son muy transitorios, como son los controles de precios, los acuerdos de precios con las grandes superficies, y como son las discusiones que hoy ya emergieron de las posibles rebajas de algunos precios, como son en el caso de los combustibles. Como ustedes comprenderán, rebaja de los precios de los combustibles en un momento que la economía atraviesa una presión inflacionaria alta no es una buena medida, porque entre otras cosas distorsiona el precio relativo de la energía, hace que la energía luzca más barata, la gente demanda más energía y por lo tanto la economía no se enfría, sino más bien va en la dirección contraria a lo que debería ir, pero es una medida transitoria para atacar el nivel de precios. No los quiero aburrir mucho, no me quiero detener mucho en esto, solamente decirles que el gobierno tiene mucho menos margen fiscal de lo que tenía en 2008 cuando atravesó una situación parecida a este tipo, porque su situación fiscal está hoy perforada, tenemos un déficit fiscal del 2,2%, perdimos el superávit fiscal primario, es la primera vez que lo perdemos desde el 2007 y es la primera vez que tenemos este nivel de déficit fiscal desde el 2006. Por lo tanto, la situación fiscal no es nada fácil y el gobierno no tiene sobre sus espaldas mucho margen para erosionar el resultado de las empresas públicas o para bajar precios o bajar tarifas de las empresas públicas y sobre eso descansar parte del ajuste de precios que está realizando. Como tiene tan estrecho margen de maniobra, lo que ha tenido que tolerar el gobierno es esta apreciación del tipo de cambio. Nuestro tipo de cambio parece ser que está en un entorno de 19,7 en un piso. De hecho, el jefe de la asesoría macroeconómica, nuestro colega y amigo Andrés Masoller, ha declarado que ese sería un valor de referencia porque habría un problema de competitividad por debajo de él. Y por lo tanto, el punto central es que el gobierno está atrapado en la situación que le voy a plantear en este momento. Esta es una economía altamente dolarizada, que tiene muchas patologías para poder controlar un fenómeno como el que estamos atravesando. De hecho, tenemos en este momento una economía en 3 velocidades. Tenemos un sector externo, el que es exportador al resto del mundo, el que exporta granos, que todo esto que está pasando con la inflación le es un suceso casi irrelevante. Sus precios están muy altos, es poco intensivo en mano de obra y por lo tanto los costos salariales le impactan poco. Y como si fuera poco, además, los precios de los combustibles, el precio del petróleo ha estado bajando y es un sector intensivo en el uso de combustibles o en el uso de petroquímicos que siguen al precio del petróleo. Por lo tanto, mientras todo esto pasa, el sector exportador tradicional, que se estaría quejando muy normalmente de una situación de pérdida de competitividad como la que tenemos, no lo hace porque sus precios elevadísimos a raíz de la situación internacional en China e India que crecen, que demandan alimentos y del dólar barato, los hace disimular esta situación. Tenemos un mercado interno que todavía, como tiene un cierto rezago, viene con una inercia y sigue creciendo su consumo en torno del 6%. Y por lo tanto, todavía el mercado interno, si bien exhibe señales de leve desaceleración, todavía está firme. Sin embargo, tenemos un sector industrial, exportador a la región esencialmente, cuyas exportaciones medidas en valor están cayendo y además medidas en volumen físico están cayendo más. O sea que mientras el gran exportador al mercado internacional no se entera y el mercado interno vive de espaldas a la situación de menor bonanza económica internacional, tenemos un sector que es intensivo en mano de obra, son las ramas que exportan a Argentina, las ramas que exportan a Brasil, que ya empiezan a haber problemas. Y por lo tanto, empiezan, dado que los consejos salarios no parecen ser el mecanismo de solución, empiezan a mostrar ajustes reales y eso es lo que hemos visto ayer con el aumento de la tasa de desempleo, que ya empieza a mostrar señales. Traigo el tema de los salarios, estoy terminando, Rodrigo, porque creo que me excedí largamente,
cual pido disculpas. El tema de los salarios es un tema importante en Uruguay. Lo que ustedes ven aquí es la trayectoria de los salarios desde 1991 a la fecha, medido aquí en rojo, y lo que ven en azul es la productividad aparente, medida de una manera muy general del conjunto de la economía. Lo que es importante mirar es que ambas variables han estado creciendo desde la salida de la crisis a la fecha, pero que los salarios han estado creciendo a un ritmo sustancialmente mayor de lo que ha crecido la productividad de la mano de obra, la productividad general de la economía. Probablemente hay una buena justificación para que eso fuera así, porque la caída de salarios que había tenido lugar desde la crisis justificaba una recuperación salarial. El punto es que no hay margen para que los salarios continúen creciendo sistemáticamente por encima de la productividad sin que eso tenga consecuencias sobre los precios, porque el sistema de precios ya no resiste más aumentos de costos sobre las empresas, que lo único que hacen es trasladarlo sobre la demanda. Hay empresas que lo pueden hacer, típicamente en los mercados internistas que no tienen competencia, y hay otras empresas que no lo pueden hacer, como son las exportadoras, que son tomadoras de precios. Por lo tanto, la ventana por la cual el desempleo empieza a aumentar es esencialmente en aquellas empresas que no pueden trasladar a precios el fenómeno del incremento de costos, y eso hace que tengamos, como hemos visto en estos últimos días, un leve repunte, como vimos ayer, un leve repunte de la tasa de desempleo que además se produce en un contexto en el que la oferta de trabajo está cayendo, o sea que la razón por la cual aumentó la tasa de desempleo es porque cayó la demanda de trabajo, y eso es esencialmente explicado por los sectores industriales exportadores a Argentina y exportados a Brasil. De hecho, de lo que estamos hablando como riesgo es que pase una cosa como esta. Lo que ven ustedes aquí en el gráfico de la izquierda es que por arriba viene el consumo privado, que se está ajustando pero muy moderadamente, unas exportaciones, un Producto Bruto Interno que está en el medio, pero unas exportaciones que están cayendo abruptamente. Si este fenómeno se agudiza, un sector externo que no termina de equilibrar y no termina de acompasar al mercado interno, el ajuste va a ser un ajuste real, va a ser un ajuste por actividad y no va a ser un ajuste por precios como sería razonable que ocurriera. Termino solamente diciendo que así como preservar la estabilidad de precios es un desafío, por lo cual el gobierno tiene mucho que trabajar, y evitar un ajuste real excesivo, por lo cual el gobierno tiene mucho que trabajar. Es un tema central redefinir la estrategia de inserción externa, porque la pregunta es si la región sigue siendo clave para nuestra inserción internacional como lo fue desde los 70 con el PEC y el cauce. Claramente Uruguay tiene un dilema de este tipo, que es cuando Uruguay diversifica destinos, concentra productos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros al mundo le vendemos los mismos productos que le vendíamos hace 50 años, productos de origen agropecuario con bajo valor agregado. Son exactamente los mismos. La ventaja que tenemos cuando nos diversificamos en destinos, le vendemos a China, le vendemos a Rusia, le vendemos a la Unión Europea, le vendemos a Estados Unidos, es que nuestro riesgo no queda tan concentrado en dos economías tan inestables como Argentina y Brasil. Pero nuestro riesgo que mitigamos por ese lado aumenta porque pasamos a vender productos que son escasamente diferenciados, en los cuales somos tomadores de precios y basta que ocurra un acontecimiento lejano para que tengamos un shock externo severo. En contrapartida, cuando logramos diversificar productos, cuando logramos vender cosas que no le vendemos al resto del mundo, lo hacemos en la región. Las cosas que nosotros les vendemos a los argentinos y brasileños, pero sobre todo a los argentinos, no se las vendemos a nadie, ni se las vamos a vender a nadie. Vendemos autopartes, vendemos productos químicos, vendemos bases de pinturas, vendemos productos de laboratorios, y no se las vamos a vender a nadie porque las series son cortas, son esencialmente cortas. No tenemos ninguna empresa, ninguna compañía de escala suficiente como para hacer que los costos de los fletes queden amortizados. Por lo tanto, la ventaja de arancelaria más la ventaja de flete nos permite vender esos productos diferenciados en Argentina y en ningún otro lugar del mundo. Hay un balance de riesgos que Uruguay tiene, que tiene que procesar y por lo tanto tiene que repensar mucho a raíz de las restricciones recientes que están teniendo lugar en Brasil en el comercio, en Argentina en el comercio, en los cambios de la regla de juego que el Mercosur nos ha puesto. ¿Cuál es nuestro futuro cercano? El comentario final es: nuestro futuro de inserción internacional pasa por intentar hacer de Uruguay el ámbito logístico de la región. Y eso supone avanzar en infraestructura muy rápidamente, porque hay oportunidades en materia granelera y en materia minera en el territorio, en la región, no en Uruguay necesariamente.
y no hay condiciones de construcción de puertos al sur de Río Grande, al sur de Río de Janeiro en los próximos 5 a 10 años. Hay una oportunidad para Uruguay de posicionarse en materia de infraestructura como una salida de los alimentos desde la región en los próximos 5 años. Pero eso supone actuar muy rápido, conseguir financiamiento para proyectos de muy larga maduración, y eso supone en algunos casos tomar algunas decisiones que probablemente nos involucren en problemas diplomáticos con nuestros vecinos, entre ellas dragar canales sin tener la autorización correspondiente de nuestro vecino. Esos son los comentarios que yo tenía y les agradezco su atención. En primer lugar, les tengo que agradecer que me hayan invitado a este evento por varias razones. En primer lugar, me trae una cantidad de recuerdos. Hace casi más de 40 años que egresé de esta facultad. Como se dijo anteriormente, mi trayectoria profesional comenzó justamente gracias a esta entidad. En segundo término, viendo a los jóvenes, me imagino la cantidad de sueños, de expectativas que tienen en esta noble profesión de economía, que más allá de lo que la gente puede pensar, está llena de desafíos, es de una intensidad notable en los momentos de crisis, porque justamente los economistas tomamos relevancia cuando operamos en momentos de crisis. En momentos de bonanza todo camina o funciona con piloto automático, pero es en esos momentos, cuando nos llaman a la sala de urgencia, que la profesión muestra sus mejores quilates. Así que muchas gracias por haberme invitado a este evento. Por supuesto que después de escuchar a mi colega Gabriel, prácticamente no me queda demasiado por decir. Ha tocado de manera exhaustiva todos los puntos, la mayoría de los puntos que yo quería presentarles a ustedes, así que eso me ha facilitado la tarea y me va a permitir concentrarme en algunos aspectos que hacen a la crisis europea, a la incertidumbre que eso ha generado y cuáles son los desafíos que Uruguay debe responder ante esta realidad. En primer lugar, esta es una carta de presentación que siempre trato de iniciar mis comentarios, que muestran el cambio estructural que el país ha vivido en los últimos 40 años. Si ustedes piensan que hace 40 años atrás la economía más relevante del mundo era la Unión Europea, seguida por Estados Unidos, y que hoy nos encontramos con la unidad europea en fase declinante y en crisis, Estados Unidos manteniendo su porcentaje relativo dentro del Producto Bruto Mundial y con un Asia emergente que ha logrado empatar la importancia de esos dos grandes colosos para proyectarse hacia adelante a convertirse quizás en la entidad económica más importante del mundo. Con lo cual, ya desde el arranque tenemos que tener en cuenta de que todo lo que está aconteciendo en el mundo, todo lo que está enfrentando Uruguay, que va a tener como desafío hacia adelante, debe tener presente esta realidad que en el lapso de apenas 40 años ha modificado sustancialmente el funcionamiento del mundo, ha dejado obsoletas instituciones que estaban pensadas para un mundo de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y en tercer lugar ha planteado nuevos desafíos a nuestra profesión de cómo manejarnos con desequilibrios que se dan en esta nueva realidad que tenemos por delante. Obviamente que ya fue dicho, el mundo está reptando con tasas de crecimiento por debajo de su potencial. El mundo desarrollado, Estados Unidos, es un ejemplo típico. Eso casi le cuesta la reelección al presidente Obama, donde la economía nuevamente fue el gran tema de discusión y el desempleo como secuela de esa economía que está reptando por debajo de su potencial y que hace que permanentemente todos los analistas más
prestigiosos como el Fondo Monetario Internacional vayan trimestre tras trimestre rebajando sus proyecciones de crecimiento del mundo, cosa inédita. En tiempos normales el Fondo Monetario hacía sus proyecciones anuales con una cierta displicencia, diciendo, bueno, esto es lo que va a pasar, y realmente los movimientos sobre esa proyección de la realidad no eran muy diferentes, pero hoy por hoy trimestralmente tiene que ir modificando esas proyecciones a la baja, lo cual muestra, en primer lugar, la persistencia de la crisis y, en segundo término, las limitaciones que tiene el mejor conjunto de profesionales, uno de los think tanks más importantes del mundo, para poder prever qué es lo que se viene por delante. Si uno mira el mundo, ya fue comentado, nos encontramos con que las tasas de crecimiento de Europa y de Estados Unidos son muy bajas, declinantes en el caso de Europa, y los únicos que vienen arrastrando y empujando al nivel de actividad mundial son las economías emergentes y en particular bajo el impulso de China e India. Lo cual plantea, como vivimos en una economía cerrada, si esta trayectoria saludable que muestran las economías emergentes puede continuar, porque obviamente estas economías emergentes tienen como propósito exportar, son modelos apoyados en las exportaciones, y obviamente los grandes mercados consumidores se encuentran en el mundo desarrollado. Si el mundo desarrollado, que es casi el 70% del mundo, se está contrayendo, naturalmente debemos pensar de que la demanda por importaciones del mundo emergente tiene que estar o va a ser menor en el futuro. Ya se dijo, la tasa de crecimiento de Estados Unidos está por debajo de su potencial. El sector inmobiliario, que es clave por lo que genera de empleo y también por el efecto riqueza que tiene sobre la población, es el único activo que la clase media norteamericana tiene en su balance, presenta en muchos casos valores negativos, es decir, el activo es menor que la deuda que han contraído y por lo tanto obliga a que el consumidor norteamericano se esté desendeudando y lo tiene que hacer justamente reduciendo consumo, con lo cual de alguna manera está rebajando la demanda de importaciones que ese país, la primera economía del mundo, genera hacia el resto del mundo. Por otro lado, hay el tema que se mencionó de la incertidumbre fiscal, el abismo fiscal que puede entrar en vigencia a partir del 1 de enero del año próximo es un riesgo, es la primera tarea que el presidente Obama tiene que resolver, riesgo fiscal que implica dejar recortes de impuestos, dejar que caigan recortes de impuestos y rebaja de gastos, lo cual en un momento que la economía se está contrayendo, eso generaría mayor efectos contractivos. Y por último, creo que hay un tema muy importante, desde mi punto de vista, que es que se están agotando los instrumentos. El único instrumento disponible hoy por hoy que existe es la política monetaria que tiene a su vez la ventaja de que es independiente de las decisiones del Congreso, porque el gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos comunica lo que realiza de manera habitual al Congreso, pero no tiene que pedir permiso. Por lo tanto, ahí hay un grado de libertad importante respecto a la política fiscal. Pero de todas maneras, dado el altísimo déficit fiscal que tiene Estados Unidos, que en estos momentos se calcula que ronda en el 10% anual, con una deuda que está creciendo a niveles que lo llevan a los umbrales de peligro, deja, por tanto, como único instrumento libre, disponible, la política monetaria. Pero la pregunta como profesionales que nos tenemos que hacer es, ¿y Keynes tenía razón? ¿La política monetaria es suficiente para arrastrar al crecimiento de la economía norteamericana? Es cierto que hay una trampa de liquidez en cuanto a que, por más bajas que sean las tasas de interés, no va a haber demanda por crédito. Bueno, aparentemente
la realidad está mostrando de que hay una cierta trampa de liquidez. Uno observa que los bancos están llenos de liquidez, que no prestan, y a su vez el consumidor, a pesar de que las tasas de interés reales son negativas, se está desendeudando. Por tanto, aquí se abre un paréntesis. Es decir, la política monetaria que se está aplicando actualmente, ¿será suficiente para arrastrar o generar tracción para que la economía norteamericana recupere sus niveles de crecimiento de largo plazo rondando en el 3,5%? Ahí tenemos una primera interrogante. La segunda, quizás con más picardía, es decir, bueno, quizás no arrastre crecimiento, pero genera algo que ya se utilizó a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Hoy tenemos lo que se llama en la jerga económica represión financiera. Represión financiera no es otra cosa que llevar la política monetaria a tal nivel que la tasa de interés real es negativa. Tasa nominal cercana a cero, inflación del 2%. Lo que estamos teniendo es una tasa real de interés negativa. ¿Qué implica en la práctica? Que año tras año se le está peinando el stock de deuda de Estados Unidos un 2%. Si uno lo pone en términos de una década, 1,02 a la décima da como 23-24%. Hay una manera muy elegante de estar generando una rebaja en términos reales del stock de deuda a través de la represión financiera. Instrumento que ya fue utilizado, como dije, después de la Segunda Guerra Mundial. Y en segundo lugar está el otro tema, es decir, el dólar también se está debilitando, por tanto, eso está generando de alguna forma un mecanismo virtuoso para los intereses del emisor de deuda norteamericana de poder ir de alguna forma refinanciando y pasándole parte de la carga al resto del mundo de su enorme stock de deuda que ha debido contraer justamente para salir de la crisis que tiene por delante. Europa, desde mi punto de vista, no tiene salida, tal como la piensan los europeos. Yo entiendo que la crisis europea ha puesto al desnudo el fracaso de un esquema, de una visión política que tenía como objetivo central pacificar o asegurar la paz en un continente que en 100 años tuvo 2 guerras sangrientas. Por lo tanto, en un continente con culturas diferentes, con nacionalismos vigentes, con guerras en un pasado reciente, una manera de aliviar las tensiones es justamente con una gran integración comercial, permitiendo que esa integración comercial se convirtiera en el puente para que ocurrieran otras etapas de integración cultural, de integración laboral, que posibilitara de alguna forma atemperar los ánimos y generar cortafuegos en los momentos de crisis. Como dijo Gabriel, fue un proyecto que fracasó por demasiado ambicioso. Una unión monetaria, los que han ya pasado por el tema de las uniones monetarias, los que han estudiado cuáles son las condiciones necesarias para que puedan funcionar, uno observa de que esas condiciones no estaban dadas. No estaban dadas porque, en primer lugar, una unión monetaria implica que tiene que haber transferencias fiscales entre las regiones. Hay una región que es deficitaria y otra superavitaria. Para que puedan convivir con la misma paridad cambiaria, tienen que haber transferencias automáticas de recursos. Si una región tiene un problema de endeudamiento, tiene que ser financiado por el resto de las regiones. Y el caso más patente fue el que explicó Gabriel respecto a California cuando quebró, y el resto de la Federación de Estados la sacó de esa situación. Hoy por hoy esa realidad no es posible. No es posible porque los nacionalismos y las políticas domésticas
priman sobre la supranacionalidad necesaria que deben de tener estos esquemas. Por tanto, frente a eso, los europeos, con la sapiencia que le han dado siglos de historia, vienen corriendo la arruga, pero en algún momento la tela se va a terminar. Y ya creo que para algunos países como Grecia, con 140% de deuda, después de haber hecho una rebaja de su deuda privada del 50%, deuda que se proyecta que en los próximos 5 o 6 años puede llegar al 180% del producto, nos muestra de que es una realidad que no tiene salida dentro de las reglas de un esquema comunitario como el que establece una unión monetaria. Ya no hay más espacio fiscal para el ajuste. Es decir, el corsé del tipo de cambio se ha hecho inaguantable, lo cual, de alguna manera, buscarán la forma, no sé cuál, le darán un plazo a Grecia para que salga de esa situación. Y lo mismo ocurre con España. España no puede seguir por tiempo indeterminado con 25% de desempleo y con 50% de desempleo en los jóvenes. Es una situación política explosiva que no es, ya trasciende el problema económico para convertirse en un tema explosivo desde el punto de vista político, lo cual derriba gobiernos, erosiona prestigios de los partidos que están democráticos, y eso va a llevar necesariamente a que haya algún tipo de solución especial para una situación especial como la que tiene España. Y si eso no ocurre y se deja por el camino, no debemos olvidar de que el contagio internacional es una variable viva y que existe. Uruguay fue un pequeño ejemplo de que el contagio internacional genera crisis domésticas de virulencia inédita. Europa, que al principio miraba la crisis diciendo, claro, esto es una crisis del otro lado del Atlántico, esto es una crisis de los banqueros de Wall Street, hasta que la marejada llegó a sus costas, empezó a desnudar debilidades y se encuentra hoy con enormes dificultades para salir, que tienen a países tan importantes como España y segundo en la lista Italia, ahí, muy cerca de una situación extremadamente peligrosa que se debe resolver a la brevedad, porque si no puede contagiar al resto de Europa, en particular Francia, cosa que se acaba de mencionar hace días atrás por el Fondo Monetario Internacional, donde su director gerente justamente también es una francesa, es ministra de Economía en la época de Sarkozy. Por lo tanto, ahí tenemos un tema muy importante desde el punto de vista político y también creo dos enseñanzas. Dos enseñanzas que para nosotros los profesionales las debemos tener en cuenta. Es muy riesgoso entrar en visiones económicas que están más basadas en la esperanza que en los fundamentos. El proyecto de la Unión Monetaria fue más una esperanza que lo que dice, lo que permiten los fundamentos económicos. Y un ejemplo patente es hacer una unión monetaria sin coordinación fiscal, hacer una unión monetaria con fragmentación en la regulación bancaria, lo cual permitió arbitraje regulatorio, es decir, si en España la tasa de interés estaba más alta, un banco alemán, usando las laxitudes de sus regulaciones, prestaba a España como si estuviera prestando en Alemania y no hacía las previsiones necesarias porque entendía de que el préstamo estaba dentro de un espacio que tenía el mismo nivel de riesgo, para citarles simplemente un ejemplo. Por tanto, cuidado con los cantos de sirenas que a veces los políticos, apurados por las circunstancias o por las visiones, le plantean a los economistas, y nosotros muchas veces también nos vemos envueltos en esos cantos de sirenas y permitimos que esas cosas ocurran o no se digan las advertencias en el momento oportuno. Algunas
temas importantes. Si uno mira, por ejemplo, el crecimiento del crédito real al sector privado en Estados Unidos, que es la línea azul, está creciendo recién, se está recuperando, lo cual muestra el brutal desapalancamiento que hizo el sector privado, pero en Europa la línea roja sigue cayendo, por lo tanto es una economía que necesariamente va en picada, no tan solo los países que están en crisis, sino el espacio europeo en general. La segunda lámina de la derecha muestra también un cambio muy importante, y es el papel del Banco Central Europeo. Banco Central Europeo que fue creado, parte de la Unión Monetaria, a imagen y semejanza del Bundesbank, banco que se consideraba guardián estricto de la inflación, su único cometido, y ni pensar en entrar en temas de rescate ni bancarios ni de deuda de países en problemas. Bueno, aquí están los resultados. El único país que tiene saldos positivos con el Banco Central Europeo es Alemania, que es la línea negra. Todo el resto le pidió plata de una u otra manera y no alcanzó a los niveles que hemos llegado. Por lo tanto, ahí también vemos otra de las dificultades enormes que tiene la salida europea. La política fiscal ya está agotada para los países en problemas. Ya no hay más, la tuerca de la política fiscal, del ajuste ya no da más. La política monetaria, viendo lo que tenemos acá, el Banco Central se ha comprado una cantidad de activos de dudosa cobrabilidad y lo va a seguir haciendo. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esa realidad no va a generar efectos de segundo orden desde el punto de vista monetario, no tan solo dentro de Europa, sino en el resto del mundo? No lo sabemos, pero esa es una realidad que viene por delante. Me voy a concentrar solamente en la lámina de la derecha. ¿Por dónde puede venir el contagio? Bueno, la experiencia internacional muestra, y nosotros también fuimos asibles o sufrientes de esa realidad, el contagio viene por el sector financiero. Los sectores bancarios son los canales de transmisión de las crisis. Es lo primero que transmite la crisis porque hay una contracción del crédito o hay un corte del financiamiento de las líneas bancarias que tienen los bancos que se han fondeado corto para prestar largo, después tienen dificultades porque como la economía está contrayéndose, la gente no paga los créditos, pide renovación, pero el banco no tiene la plata suficiente para cubrir esa realidad, y por ahí son los canales de transmisión. Bueno, si uno mira por dónde puede venir el problema, si hay un colapso o dificultades en el sistema financiero europeo, bueno, obviamente que la primera que sufre es Europa emergente. Europa emergente nos estamos refiriendo a la Europa que llamábamos del Este, es decir, ahí hay una fuerte exposición de la banca europea tradicional en esos países. Hay algo en Estados Unidos y también hay algo en América Latina. Felizmente no en nuestro país, pero hay países de América Latina importantes que la banca internacional, en particular la española, tiene una importancia sustancial dentro de los sistemas financieros de esos países. Si uno mira o piensa en algunos episodios que nos tocó ver de cerca cuando hay problemas en las casas matrices y las sucursales o sus filiales en el exterior se convierten en sus proveedores de liquidez, ahí tenemos un canal de transmisión de dificultades que pueden generarse si el sistema financiero europeo entra en una fase contractiva abrupta que pueda generar presión sobre sus filiales ubicadas en otras partes del mundo. Para resumir, 2 o 3 indicadores más. Acá tenemos el comportamiento de las importaciones globales, todas están decreciendo, la de los países emergentes y también la de los países desarrollados.
Lo mismo ocurre con las exportaciones, lo cual muestra de que la gran vía de crecimiento y de transmisión de impulsos sobre la actividad económica, que es el comercio, se viene contrayendo a nivel del mundo. En los últimos 4 años esa tendencia viene bajando de manera sustancial y es esperable que en el futuro siga con la misma tendencia. Por lo tanto, esto nos corrobora desde otra óptica de que el mundo se está contrayendo de manera acelerada. No me voy a detener por algo que es obvio. Los países que están en dificultades tienen sus monedas depreciándose respecto al yen y al franco suizo, que son las monedas que se han convertido en refugios de valor frente a la enorme emisión monetaria que se está haciendo tanto en Europa como en Estados Unidos. No me quedé sin... No, perdón. Apreté mal. Sigamos. Ahora me quiero detener, porque ya estamos en la hora, en Uruguay. Bueno, el primer mensaje es que no encontré la palabra adecuada, pero lo que más se acercó a lo que les quiero expresar es la complacencia. Es decir, me da la impresión de que todavía, si bien hay indicios, ayer escuchaba al ministro de Trabajo cuando explicaba las causas del aumento del desempleo a la crisis internacional y ponía luces de alerta. Pero todavía tengo la impresión de como que la sociedad uruguaya, después de haber pasado las penurias que pasó hace 10 años atrás y entró en este periodo de bonanza, ha entrado como una especie de complacencia. Complacencia que yo la explico, por ejemplo, en el aflojamiento fiscal. Aflojamiento fiscal que no es producto de que los que manejan la política fiscal del país no sepan de que el aflojamiento fiscal tiene sus problemas. Simplemente que las circunstancias de la sociedad llevan a ese aflojamiento social. Los que hemos trabajado en la actividad pública, muchas veces hacemos lo que podemos, no lo que debemos, porque obviamente estamos insertos en un espacio fiscal y político que condiciona. Pero si uno piensa, como lo señaló Gabriel, de que en el año 2005 teníamos un superávit primario del 3-4% del producto. Hoy el superávit primario, por supuesto, es mucho menor. Y tenemos un déficit fiscal que puede estar rondando el 3%. Aquí, en momentos que la economía crece, aquí tenemos un problema. Tenemos un problema frente a una realidad, como hemos visto hace momentos atrás, compleja en el mundo. Porque los ajustes se dan, o porque uno ajusta para llevar las aguas a su cauce normal, o las aguas en algún momento toman la picada menos deseada y vuelven a su cauce. Son los ajustes abruptos que dejan secuelas sociales importantes. Por lo tanto, yo creo que esa es una primera luz amarilla. La segunda son los empujes inflacionarios. Una inflación de 9-10%, después de lo que se comentó aquí, que costó más de una década bajar la inflación, un país de inflación endémica por debajo de un dígito, y que hoy estemos en los niveles actuales, que tengamos que recurrir a medidas heterodoxas para que el índice no se nos pase del 10%, pero sabemos que en enero o febrero va a recuperar
lo que no se hizo, lo que se dejó de hacer o lo que se hizo en noviembre o diciembre, nos lleva entonces también a plantearnos otra luz de alerta, donde aparentemente la sociedad no tiene conciencia y donde en algún lado he escuchado de que, bueno, la sociedad uruguaya está acostumbrada a vivir en un entorno de inflación del 7%. Yo creo que eso es algo que de vuelta nos está llevando a pensar y nos tiene que hacer pensar de que acá tenemos alguna fragilidad latente, algo que no sabemos, no es fácil, pero nos está llevando a un escenario que si las condiciones internacionales desmejoran como estamos previendo, puede complicarnos la vida. Y el otro punto es algo que uno observa, que es el sobreendeudamiento de las familias. Es decir, hay sobre todo en los niveles de la población que son menos pudientes, porque si uno mira la canasta de bienes a las cuales accede, que uno sabe que son adquiridos a crédito, la pregunta que ocurre es, bueno, ¿y si esa contracción ocurre? Va a empezar justamente por ese lado, y ahí nuevamente vamos a tener tensiones que van a ser difíciles de controlar, por lo tanto, ahí tenemos también otra luz amarilla. El otro punto es mitigar las causas que profundizan el atraso cambiario. Obviamente que con la enorme liquidez que se está volcando en el mundo, el atraso cambiario, o como se lo quiera definir, o el fortalecimiento de nuestra moneda respecto a las monedas que se están debilitando, es algo que vino para quedarse. Es una nueva realidad, es un cambio estructural. Hasta que el mundo no digiera esa enorme masa monetaria que se está volcando y que se va a seguir volcando al mundo, tenemos un cambio estructural de fortalecimiento de las monedas de los países emergentes. Pero si a eso le agregamos políticas domésticas que llevan a que ese fenómeno se exacerbe, ahí entramos en problemas. Felizmente, nuestro sector exportador más dinámico depende de precios de materias primas que justamente se están aprovechando de la bonanza que genera, en los precios que genera la enorme liquidez monetaria, porque están medidos en dólares. Pero todo tiene un límite. Si uno piensa de que va a haber aumentos salariales ahora, en el primer trimestre del año que viene, con un tipo de cambio planchado, que van a tratar de recuperar inflación y algo más, estamos hablando de un aumento salarial del 10% en dólares, por lo menos. Entonces la pregunta es, bueno, también el trabajador perdió poder adquisitivo, pero ¿dónde está el punto medio? ¿Podemos seguir en una espiral permanente de estar otorgando o indexando precios que están generando en nuestro índice una dislocación donde los precios de los no transables se están yendo por las nubes y por otro lado la política monetaria del gobierno trata de frenar la suba de los precios de los transables a través de planchar el tipo de cambio? Bueno, ahí tenemos otra dificultad que no es fácil. Yo la viví en mi vida profesional por lo menos un par de veces. La salida no fue abrupta y dejó una cantidad de trizas por el camino, pero eso es un tema, de un punto de vista, de enorme entidad que debe ser mirado con atención. Por supuesto que para enfrentar los problemas financieros que puedan venir o un corte abrupto del financiamiento externo del país, el fortalecimiento de las normas prudenciales, cosa que se ha hecho de manera muy acertada, a mi entender, por la autoridad monetaria, son un punto clave, como también un manejo prudente del endeudamiento, tratando de evitar las dificultades que puede generar el refinanciamiento si uno se endeuda corto para abaratar costos, tentación que a mí me tocó ver de primera mano cuando con colegas de Europa
cuando trabajaba en la oficina de deuda, se jactaban de que ellos se endeudaban corto porque de esa manera bajaban el costo del endeudamiento. Y que nosotros, los países emergentes, nos endeudábamos largo porque no teníamos fuentes de financiamiento cortas. Nuestra respuesta era no. Nos endeudamos largo, aunque sea más caro, porque ya sabemos lo que pasa. Si los mercados se secan por un bono, por un vencimiento, las penurias que uno puede pasar o la crisis que uno puede generar son enormes. Nuestra crisis del 2003 de endeudamiento fue que no pudimos levantar un vencimiento de un bono de 300 millones de dólares. Por tanto, el manejo de la deuda, del liability management que uno haga de la deuda, es una parte esencial para mitigar esos efectos. Y por último, el tema de la diversificación comercial. Ya abundó ampliamente sobre el tema Gabriel, y simplemente quiero mostrarles dos gráficas que para mí son elocuentes, para ver la importancia que tiene ese elemento y el papel que el Mercosur estuvo jugando y puede jugar hacia adelante. Bueno, aquí tenemos simplemente el impacto del comercio del sudeste asiático con América Latina, y vemos que a partir del año 72 y a partir del año 92 en particular, crece de manera exponencial, con lo cual quiere decir de que ahí es a donde tenemos que apuntar. Nuestra política comercial tiene que apuntar justamente al mercado que se ha mostrado más ávido por nuestras exportaciones. Y por último, esta gráfica. Aquí tenemos el Mercosur desde el año 90 al año 2011. Lo que está en azul es el comercio intra-Mercosur. Este es el comercio intra-Mercosur. Lo rojo es lo que el Mercosur le exportó al resto del mundo. Y ese resto del mundo, que podemos citarlo a partir del 2002-2003, es el efecto de China. Es decir, el Mercosur, los países del Mercosur, Argentina, Brasil y Uruguay, nuestra gran fuerza exportadora la encontramos en China, no la encontramos adentro del espacio del Mercosur. Por tanto, con esto no estoy diciendo ni de irnos del Mercosur, sacarle todo el provecho que le podamos sacar, pero no jugarnos los boletos al Mercosur, justamente. Lo que tenemos que hacer es, usemos el Mercosur, pero hagamos todas las políticas necesarias para poder prendernos de la dinámica exportadora que proviene del resto del mundo, en particular de China. Y con esto termino. Gracias.